¿Cómo están, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Domingo es Fiesta. Es un gusto compartir este domingo de resurrección con todos ustedes y le damos la bienvenida al Padre Gerardo Aste, sacerdote de la Compañía de Jesús, quien nos acompañará a compartir este mensaje de amor, solidaridad y esperanza con motivo precisamente de la Semana Santa. Gerardo, tremenda alegría tenerte nuevamente con nosotros. Jorge, muchísimas gracias. Buenos días a ti y a todos ustedes y ante todo una muy feliz Pascua de Resurrección para todos. Que pues Jesús resucitado realmente habite en todos sus hogares. Es un gusto estar de nuevo con ustedes para conocer un poco más en profundidad la palabra de Dios y conversar especialmente hoy día del Evangelio acerca de la resurrección de Jesús. Exactamente. Gerardo, sin duda que en la reflexión del Evangelio de hoy, Dios nos ofrecerá una importante enseñanza para ser personas de bien y, ¿por qué no, servir también de ejemplo para nuestros hermanos? ¿Qué te parece si me acompañas junto a nuestros oyentes y televidentes a escuchar el Evangelio de hoy, Domingo de Resurrección? Gerardo, es muy importante el tema del Evangelio de hoy, pero necesitamos entenderlo mejor para poder aprender de su enseñanza. ¿Y quién mejor que tú, Gerardo, para explicarlo? Mira, Jorge, desde anoche la Iglesia celebra la gran solemnidad de la resurrección del Señor. Fue tan grande su resurrección, tan extraordinaria y tan buena para todos que la Iglesia la va a celebrar durante 50 días. Y a esos 50 días de celebraciones se les conoce como el tiempo de Pascua. Pascua literalmente quiere decir paso. Entonces, mientras que la Pascua judía celebra el hecho de que Dios pasó por Egipto y eso hizo posible la liberación de los judíos de la esclavitud, nosotros los cristianos celebramos la Pascua de Jesús. Celebramos el paso de Jesús. Celebramos que Él ha pasado de la muerte a la vida. Y que este paso ha permitido nuestra liberación de la esclavitud del pecado y de la muerte. Y gracias al paso de Jesús, los cristianos ahora somos libres. Y mientras no caigamos de nuevo en el pecado, podemos gozar de la libertad de los hijos de Dios. Por tanto, a fin de no perder esa libertad que Jesús ha ganado para nosotros, tenemos que evitar a toda costa todo tipo de pecado y vivir la vida como Él quiere que vivamos. Este tiempo de Pascua recién terminará con la gran fiesta de Pentecostés y como es un tiempo de celebraciones durante estos próximos 50 días, la Pascua, el color de la Pascua de las celebraciones será el blanco, signo de fiesta y de alegría. Gerardo, ¿y por qué no nos explicas algo del sentido de la resurrección, por favor? Mira, Jorge, la resurrección es lo más increíble que nos haya podido pasar. Porque su resurrección hace todo coherente y da sentido a la vida y a todo su mensaje. Y esto es precisamente lo que Pablo les va a decir a los de Corinto. Si Jesús no resucitó, nuestro anuncio es inútil. Y es también inútil la fe de ustedes. Porque si Él no resucitó, el camino cristiano, ese camino de gastarse y desgastarse por los demás, no tiene ningún sentido. Más bien, vivir como Jesús propone es una tontería. Si Él no resucitó, estaremos desperdiciando la vida. Sin embargo, lo que hace que valga la pena vivir como Él propone es que resucitó, que ha vuelto a la vida y que nos ha demostrado que si caminamos su camino, es decir, si vivimos como Él quiere que vivamos, también nosotros venceremos a la muerte y resucitaremos. Bueno, pues este es el mensaje cristiano. Esta es la buena noticia. La buena noticia es que podemos vivir y podemos ser felices aquí y ahora. Y podemos ser felices para siempre, pero tenemos que vivir a su modo. Por tanto, vivamos como Él nos enseña. Elijamos siempre ponernos del lado de la verdad, de lo correcto, de lo justo, del lado de la vida. Y hagámoslo aunque sea difícil e incluso aunque nos cueste la vida. Porque si lo hacemos, seremos felices aquí y ahora y después lo seremos para siempre. Claro. Gerardo, entonces hablemos del texto de hoy, que es uno de los 4 relatos de la resurrección precisamente del Señor. Mira, Jorge, tomemos nota que durante esta primera semana de Pascua,
la Iglesia durante toda la semana nos va a invitar a reflexionar ya con detenimiento en lo sucedido en torno a la resurrección de Jesús y en las apariciones que tuvieron lugar inmediatamente después. Porque en realidad nadie ha visto la resurrección. Lo que se nos cuenta es más bien apariciones. Por eso el texto de hoy comienza diciéndonos que ese primer día de la semana, María Magdalena fue muy tempranito al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, dice el texto. Tenemos que notar que la Pascua judía se celebra en la primera luna llena de primavera. Es un calendario lunar que usan y por eso nuestra Pascua siempre fluctúa. Cualquiera sea el día que caiga, entonces la Pascua judía puede caer un lunes, un miércoles, un jueves, lo que sea. En cambio, la Pascua cristiana se celebra el domingo que sigue a esa primera luna llena. Por eso a veces coincidimos en la Pascua el mismo día y a veces no coincidimos. Dice Juan que el primer día de la semana, el domingo, estaba por amanecer cuando María Magdalena fue al sepulcro. Y dice que todavía estaba oscuro. Porque si bien había luna llena y suficiente luz para caminar al sepulcro, sin embargo, aún debió estar oscuro para poder entrar al sepulcro. Así es que podemos suponer que las mujeres pensaron llegar y esperar. Sin embargo, Gerardo, la primera experiencia de las mujeres fue de gran desconcierto, pues si bien estaba oscuro, también pudieron observar que la tumba estaba abierta y vacía. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, estos son los dos signos principales, ¿no? Que ellas llegan, todos los evangelios van a coincidir en que la tumba estaba abierta y estaba vacía. Ahora bien, la oscuridad que menciona el texto nos indica que creer es un riesgo, que las cosas de Dios no son claras ni transparentes, que no vemos con claridad y tenemos que arriesgarnos y apostar. Y en efecto, lo primero que María ve al llegar y que la desconcierta totalmente fue que la piedra estaba quitada del sepulcro. Los sepulcros eran una especie de excavaciones dentro de la roca y que se cerraban con una piedra que cubría la entrada. Era muy extraño encontrar la tumba abierta porque la piedra tuvo que haber sido movida en sábado. Y en sábado los judíos, por ley, no hacían ningún trabajo. Y los romanos evidentemente no les interesaba hacerlo. Además, los evangelios nos dicen que era una piedra grande y pesada y se necesitaban varios para moverla. Entonces el desconcierto parte de que es muy extraño que alguien pudo haber abierto la tumba. Pero lo más sorprendente de todo es que la tumba estaba vacía. Bueno, pues esto es lo que ella va a correr a contar a los demás. Y les va a decir, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Ya está suponiendo pues que se lo robaron el cuerpo del Señor. En este anuncio, aún un poco velado, se ve que María no estaba sola, pues el texto habla en plural y no sabemos dónde lo han puesto. Así es que seguramente, como lo dicen los otros evangelios, ella estaba con otras mujeres. Claro. Gerardo, te pido que nos tomemos unos segundos, luego regresamos para seguir con este diálogo. Retornamos, amigos, con más aquí en Domingo es Fiesta, en RPP, la voz de todo el Perú. Continuamos, amigos, aquí en Domingo es Fiesta y en RPP, la voz de todo el Perú. Soy Jorge Rodríguez y nos encontramos, como en cada domingo, con nuestro estimado sacerdote Gerardo Astes, sacerdote jesuita. Gerardo, ¿puede imaginar que encontrar la tumba abierta y vacía realmente debió resultar muy, muy extraño, inimaginable, ¿no? Por decirlo menos. Bueno, en efecto, María debió quedar tan desconcertada con este hecho que dice el texto que echó a correr y llegó donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería. Recordemos que del sepulcro a donde estaban los discípulos, que los especialistas suponen que era un lugar en Jerusalén, en aquel lugar en donde se celebraba la última cena, habrá una distancia de unos 10 o a lo más 15 minutos a pie. Más o menos es eso. María pues corrió a buscar a Pedro, que era la cabeza de la comunidad. Pero también buscó al discípulo a quien Jesús más quería. Según la tradición, el discípulo amado era Juan, y era el más jovencito del grupo, que en ese momento tal vez era un niño. Estos dos fueron los referentes de la comunidad, y los dos fueron autoridades en la iglesia. Tenemos que notar que curiosamente el evangelista siempre va a buscar relacionar a Pedro con el discípulo amado.
Por ejemplo, en la última cena recordemos que Pedro le va a pedir al discípulo amado que estaba reclinado sobre Jesús que averigüe quién era el traidor. Claro, entonces el anuncio de María Magdalena es ya el anuncio de la buena noticia, Gerardo. Mira, lo que dice el texto es que al encontrarlos a Pedro y al discípulo amado, María les dijo: se han llevado del sepulcro del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Bueno, no podemos decir que ese sea el anuncio de la buena noticia, porque ella aún no sabe que ha resucitado. Lo cierto es que se trató de una noticia inesperada, terrible para ellos y muy dolorosa, porque no lo tenían vivo y ahora ni siquiera lo tienen muerto. Y todos debieron quedar totalmente conmovidos. Entonces dice el evangelista que salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro a toda prisa, corriendo evidentemente, porque si era verdad lo que decía la Magdalena, lo sucedido era una verdadera tragedia para la comunidad. Y dice el texto que corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, por ser más joven en realidad, corrió más rápido y llegó antes. Aquí el especialista hace una extraña nota y nos dice que el más joven llegó primero al sepulcro, se inclinó, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Gerardo, y tenemos una pregunta de uno de nuestros oyentes, televidentes, sobre el Evangelio de hoy. ¿Te parece si le escuchamos y luego seguimos con tu respuesta? Sí, vamos a escuchar. Claro, Jorge, claro, adelante. Buenos días, padre. Mi nombre es Enzo Sánchez y vivo en la ciudad de Pucallpa. Tengo una pregunta. ¿Por qué si el apóstol Juan llegó primero, no entró al sepulcro? ¿Por qué esperó a que llegase Pedro? Eso, tu observación es muy importante para la catequesis del evangelista, pues si bien Juan era un referente para todos y era a quien más quería Jesús, este discípulo amado no entró primero al sepulcro y más bien le dio la preferencia a Pedro. Y esto porque la Iglesia, desde el inicio, siempre consideró que Pedro y sus sucesores, que son los papas, son los responsables y las cabezas de la Iglesia. Y que si bien hay otros líderes muy valiosos y que son muy queridos por Jesús, la preferencia la tiene Pedro. Pero el evangelista también nos dice que Juan se inclinó porque la abertura era baja y era necesario inclinarse para poder entrar. Bueno, aquí hay que hacer una pequeña nota de aclaratoria. El emperador Adriano, hacia el año 132 más o menos, destruye el sepulcro, o sea, lo aplana, lo achata completamente, y sobre él va a edificar un templo en honor a la diosa Venus, porque estaba muy incómodo con estas peregrinaciones que hacían los cristianos al sepulcro. Bueno, pues quedó sepultado por el templo de la diosa Venus, y 2 siglos después, el emperador Constantino, cuando retoma el poder del imperio, gracias a la ayuda cristiana, destruye el templo de Venus y manda a construir la Basílica del Santo Sepulcro. En realidad, Santa Elena, que fue la madre de Constantino, fue la que se encargó de hacer esto, ¿no? Y dentro de la gran basílica, que es una basílica que va a cubrir el sepulcro y también el promontorio en donde crucificaron el Calvario, estaba relativamente cerca. La distancia entre el Calvario y el sepulcro será de unos 30 metros, tal vez. Construyó una pequeña capilla para cubrir solo el sepulcro, porque había sido destruido por Adriano. Y le hizo, como originalmente debió ser, una abertura bajita para ingresar. Entonces hoy, si uno visita el Santo Sepulcro, tiene que inclinarse para poder entrar. El texto nos dice también que el discípulo amado vio las vendas en el suelo, pues parece que la manera judía de enterrar consistía en cubrir el rostro y a veces el cuerpo entero con una sábana o sudario y después envolverlo con vendas. Por ejemplo, el relato de la resurrección de Lázaro nos dice que este salió, una vez que resucitado, atado, dice el texto, atado de pies y manos, con vendas y envueltos el rostro en un sudario. Sin embargo, Gerardo, llama la atención de que Pedro, el amigo íntimo de Jesús, no entendió realmente lo que había pasado. Y sin embargo, el discípulo que más amaba entendió aparentemente todo con claridad. ¿Qué pasó realmente con cada uno de estos 2 discípulos? Sí, Jorge, en realidad lo que pasa es que la resurrección es muy difícil de entender, porque se sale completamente de toda lógica y de toda comprensión humana.
Dice el texto que llegó también Pedro, siguiéndole, entró en el sepulcro y vio las vendas en el suelo, y vio también el sudario que cubrió su cabeza, dice el texto, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Bueno, el evangelista nos cuenta con mucho detalle cómo estaba el sudario, dando la impresión de haber sido un testigo directo de lo ocurrido. Lo cierto es que algo muy extraño sucedió. Pedro no se lo puede explicar. No pueden haber sido judíos los que abrieron el sepulcro por el tema del sábado. Y a los romanos no les interesaba. No había manera de entender qué había pasado. Pedro funciona principalmente con la cabeza. Y lo único que se le ocurrió pensar fue que se llevaron el cuerpo de Jesús. Pero tampoco esto tenía mucho sentido, pues ¿quién lo podría hacer? ¿Y para qué? Además en sábado. Y si se lo hubiesen robado no estarían ni las vendas ni el sudario. Entonces, mientras que Pedro andaba tratando de entender lo sucedido, dice el texto que entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, entró, vio y creyó. Este discípulo, que funcionaba principalmente con el corazón, vio la tumba vacía. Y solo a la vista de ella se llenó de gracia y se llenó de la certeza de fe que había vuelto a la vida. Y entonces todo se le hizo claro. Y creyó que había resucitado. Y entonces, Gerardo, ¿es la tumba vacía alguna prueba de la resurrección de Jesús? No, en realidad la tumba vacía es una tumba vacía. Pero en ese caso fue el detonante de su fe. Y al ver eso, como creer en la resurrección es un tema de apuesta de fe, fue evidente para el discípulo amado que el Señor había resucitado. Bueno, pues esta es la fe que se espera de nosotros, que sin haber visto, creamos. Y el texto termina diciéndonos que hasta entonces no habían comprendido que según las Escrituras debía resucitar entre los muertos. No habían comprendido que Jesús iba a vencer a la muerte y que por eso era el Mesías. No habían comprendido que Dios es más fuerte que la muerte. Ni habían comprendido que si caminamos con Dios, finalmente siempre ganaremos. Bueno, como ya estamos por la hora, así que los invito a alegrarnos y gozarnos pues con la resurrección de Jesús y pedirle a Dios su gracia para darnos cuenta y tener la certeza de ese discípulo amado, de saber que efectivamente el Señor ha resucitado y de que siempre la vida vencerá la muerte. Gracias, Gerardo, por hacernos entender que para que el mundo sea mejor hay que también poner nuestro granito de arena, nuestro esfuerzo. Y eso es tan bueno como la buena noticia que vamos a compartir en este momento. Gerardo, lo más importante que tenemos hoy es la gran solemnidad de la resurrección del Señor. ¿Qué nos puedes decir de esta extraordinaria noticia? Mira, Jorge, la resurrección es la celebración central y más importante de todo el cristianismo. Y es lo que explica y da sentido a todo el camino de Jesús. Sin resurrección no se entienden las enseñanzas del Señor. Y efectivamente parecen una locura y da la impresión de que quien sigue su camino está mal de la cabeza. Por eso Pablo dice a los cristianos de Corinto, si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación y vacía es también la fe de ustedes. Si Él no resucitó, la fe de ustedes es vana y están todavía en sus pecados. Bueno, pues la resurrección es como aquella pieza de un rompecabezas que hace que cuando se pone, todo se entienda. Es como cuando se construye una bóveda, antes de que se ponga la piedra central o el aro central en la cima de la bóveda o cúpula, digamos, de la bóveda, tiene que estar sostenida con palos y parantes para que no se caiga. Pero cuando se pone la piedra central, toda la bóveda se sostiene por sí misma, pues se reparten las fuerzas. Y permite que se quiten entonces todos los palos, andamios y parantes que la tenían sujeta. Y se puede entonces recién apreciar un hermoso salón abierto y limpio. Bueno, pues así es la resurrección. Si no creemos en ella, nuestra vida va a estar sostenida siempre de palos, parantes y andamios tratando de sostenerla. Pero cuando encaja la resurrección en ella, podemos quitar todo sustento, porque ya todo encaja, todo tiene sentido. Y el camino que propone Jesús es el lógico y evidente, y nuestra fe se vuelve limpia, radiante, hermosa. El problema es que aceptar y creer en la resurrección es muy difícil. Pues la resurrección no se puede demostrar. Si se pudiese demostrar, no habría dudas, todos seríamos creyentes. Solo tenemos el testimonio de los que afirman que lo han visto vivo.
Sin embargo, también podemos apreciar los efectos que causó en la comunidad el haberlo visto vivo. Por ejemplo, los discípulos estaban tristes y llorosos y pocas horas después ya no cabían de felicidad. La comunidad estaba encerrada y muerta de miedo y pocas horas después se llena de valor y sale al mundo a contarles a todos que ha resucitado. La comunidad no entendía qué estaba pasando y solo pocas horas después todo se hizo claro. Y por último, con la muerte de Jesús, la comunidad empieza a disolverse, cada uno se va a su casa. Por ejemplo, los discípulos de Emaús, ya no hay nada que hacer, ya lo mataron. Y solo pocas horas después, la comunidad se vuelve a juntar para formar la iglesia. Una iglesia que ya tiene 2000 años. ¿Cómo explicar esos cambios de 180 grados en tan poco tiempo? Bueno, pues ellos dicen que es porque lo han visto vivo. Ese es lo único que tenemos. ¿Creemos o no creemos? Si bien no se puede demostrar, quienes lo vieron vivo fue de tal magnitud lo que vieron, lo que les impactó, que nos animan a arriesgarnos y a dar el salto de fe y creer que efectivamente ha resucitado y que ahora vive, y que vive para siempre. Y además nos asegura que si vivimos como Él propone, también nosotros resucitaremos. Maravilloso realmente, Gerardo. Un gran abrazo. Gracias por enseñarnos a conocer al verdadero Dios y a su palabra. Gracias por ser el guía que muchos hemos necesitado para darnos cuenta que tenemos un propósito en esta vida. Llegamos a la parte final, pero antes queremos, por favor, Gerardo, recibir la bendición de Dios. Bueno, de manera especial, pues hoy día que celebramos la resurrección de Jesús, que el Señor resucitado, bendiga a todos ustedes y a todas sus familias. Y que el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendiga y permanezca siempre con ustedes. A todos les deseo una feliz Pascua de Resurrección y una muy buena semana. Buenos días a todos. Muchas gracias, Gerardo. Un gran abrazo. Que todos los peruanos tengan un gran domingo, amigos. No perdamos la fe ni la esperanza en nuestro país. Estamos siempre dispuestos a contribuir para un Perú mejor. Muchas gracias. Hasta una próxima edición de Domingo es Fiesta, siempre aquí en RPP, la voz de todo el Perú.